¿Alguna vez te has enamorado a los 62 años? ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera como una niña de 15 años? Bueno, me sentí, y casi lo pierdo todo por eso. Me llaman Julieta, y hoy les voy a contar una historia que cambió mi vida para siempre, una historia de amor verdadero, traición familiar y una venganza que nunca imaginé que podría provenir de sus propios hijos, si alguna vez has pasado por el dolor de no ser aceptado por la familia de tus seres queridos, si alguna vez has sido juzgado por las decisiones de tu corazón, o si simplemente crees que el amor puede llegar a cualquier edad. Entonces esta historia es para ti. Hoy descubrirás cómo el amor puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, cómo la codicia puede convertir a las personas en monstruos y cómo la verdad siempre encuentra su camino. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una persona para destruir un amor? ¿Te imaginas ser acusado de algo terrible que nunca hiciste? Prepárate, porque esta historia despertará tus sentimientos y tal vez te haga repensar sobre la familia, el amor y el perdón. Era 1978, tenía 62 años y había perdido a mi querido Esteban hace 3 años. Vivía solo en mi casa de la calle San Martín, en el centro de Vicente López, Argentina. Mis 2 hijos, Roberto, de 38 años, y Carmen, de 35, ya estaban casados y tenían sus propias vidas. Me dediqué a mi pequeño estudio de costura, donde confeccionaba vestidos para las señoras del barrio. Las mañanas olían a pan recién hecho de la panadería de González, y yo solía tomar un sorbo de mi mate en el porche, viendo pasar la vida. Mi rutina era simple: por la mañana cosía, por la tarde regaba mi jardín de rosas blancas, las mismas que Esteban me había plantado, y por la noche escuchaba tangos en la radio mientras bordaba. Pensé que a los 62 años ya había vivido todos los grandes amores de mi vida. Qué equivocado estaba. Era una tarde de otoño, el viento traía hojas secas por las calles empedradas. Regresaba de la farmacia cuando tropecé con las piedras irregulares de la acera. Mi bolso se abrió y todo se extendió por el suelo. Fue entonces cuando vi 2 manos grandes y cuidadosas que ayudaban a recoger mis cosas. «Permítame, señora», dijo una voz profunda y suave. Cuando levanté la vista, vi a un hombre de cabello gris, bien vestido y con una sonrisa que me hizo olvidar por un momento que yo era una mujer de 62 años. Era Julio César Mendoza, de 65 años, viudo desde hacía 4 años. «Julio César, para servirte», dijo, tocándose ligeramente el sombrero. Julio era dueño de 2 tiendas de telas en la ciudad y algunas propiedades rurales en las afueras de Mendoza. Un hombre exitoso y respetado, pero que llevaba en sus ojos la misma soledad que yo conocía también. Nuestro primer encuentro fue casual, pero nuestra alma ya sabía que era el destino. Me invitó a tomar un café en la confitería del Águila, la tradicional de la Plaza Independencia. Recuerdo el olor del café tostado mezclado con el perfume de los alfajores frescos. Hablamos durante 3 horas. 3 horas que pasaron como 3 minutos. «Sabes, Juliet», me dijo, revolviendo el azúcar en su café, «ha pasado un tiempo desde que hablé con alguien así. Tienes una luz en tus ojos que me recuerda que todavía estoy vivo». Sentí que mi corazón se aceleraba como no lo había hecho en décadas. Julio comenzó a visitarme todas las tardes. Trajo flores de su jardín, siempre claveles rojos, mi flor favorita. Caminamos por el Parque San Martín, me contó sobre sus viajes de negocios, sobre los viñedos que había visitado, sobre sus sueños de viajar a Buenos Aires conmigo. Nunca me había sentido tan cortejado, ni siquiera en mi juventud. Julio era un verdadero caballero, uno de los de antaño. Me tomó de la mano para ayudarme a bajar del autobús, abrió puertas, siempre me preguntó si estaba cómodo. «Julieta», me dijo una tarde, mientras veíamos la puesta de sol teñir de dorado los picos de la cordillera de los Andes, a los 65 años pensé que mi corazón estaba retirado. «Pero me hiciste descubrir que todavía funciona perfectamente». Nos reímos juntos, pero nuestros ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Mis hijos, Roberto y Carmen, se sorprendieron pero me apoyaron. «Mamá merece ser feliz», dijo Carmen. «A papá le gustaría verla sonreír así», agregó Roberto, «pero los hijos de Julio,
Los hijos de Julio eran una historia muy diferente. Julio César tuvo 3 hijos: Rodrigo, de 40 años, abogado; Elena, de 37 años, casada con un médico; y Augusto, de 35 años, que trabajaba con su padre en los negocios. Desde el primer día que me conocieron, sentí el hielo en sus ojos. «Papá, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?», me preguntó Rodrigo la primera vez que me presentó oficialmente. «Parece una buena persona, papá, pero, ¿no crees que es demasiado pronto?», dijo Elena, con una sonrisa falsa que no engañó a nadie. Augusto fue más directo: «Papá, apenas conoces a esta mujer. ¿Y si está interesada en tu dinero?». Julio se sonrojó de ira. «Augusto, no te permito hablar así de Julieta. Es una dama y merece respeto», pero la semilla de la desconfianza estaba plantada. A pesar de la resistencia de sus hijos, nuestro amor solo creció. Julio me introdujo en su mundo: cenas en elegantes restaurantes de la ciudad, reuniones sociales en el club, paseos en automóvil por los viñedos de la región. Recuerdo una noche especial, era el invierno de 1979. Julio me llevó al teatro a ver un espectáculo de tango. Llevaba un vestido azul marino que había cosido especialmente, terciopelo suave, con un cuello de encaje que mi abuela me había enseñado a hacer. «Te ves hermosa como una princesa», me susurró al oído cuando me vio. Durante el espectáculo, me tomó de la mano. Sentí la textura áspera de sus manos trabajadoras, manos que habían construido un imperio pero que eran tiernas conmigo. El sonido del bandoneón resonó en el teatro, y me sentí como la mujer más afortunada del mundo. Después de 6 meses de noviazgo, Julio me pidió que me casara con él. Fue en una tarde de primavera, en su jardín que olía a jazmín. Se arrodilló, imagínese, un hombre de 65 años arrodillado. Y me ofreció un anillo de diamantes que había pertenecido a su madre. «Juliet, quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. ¿Quieres casarte conmigo?». Lloré tanto que ni siquiera podía hablar. Solo asentí con la cabeza: «Sí, sí, 1000 veces, sí», pero nuestra felicidad duró poco. Muy poco. Antes de continuar esta historia que cambió mi vida para siempre, si estás disfrutando e identificándote con esta historia de amor en la madurez, déjame un me gusta para darme la fuerza para continuar. Su presencia aquí significa mucho para mí, y quiero saber que estás realmente conectado con este viaje. Te prometo que lo que venga después agitará aún más tus sentimientos. El anuncio de nuestro compromiso fue como echar gasolina al fuego. Los hijos de Julio estaban furiosos. «Papá, has perdido la cabeza», gritó Rodrigo durante un almuerzo dominical en la casa de Julio. «Esta mujer se llevará todo lo que has construido. Papá, piensa en los nietos, en nuestra herencia», gritó Elena, haciendo drama como siempre lo hacía cuando quería algo. Augusto fue más calculador: «Papá, si realmente quieres casarte, al menos haz un acuerdo prenupcial. Protege nuestros activos». Julio estaba devastado. «No lo entiendes. A Julieta no le importa el dinero. Ella me ama por lo que soy, no por lo que tengo». «Claro, papá, todos dicen eso», replicó Elena sarcásticamente. Fui testigo de esta discusión escondido en la cocina, preparando café como me había pedido Julio. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Nunca, en toda mi vida, había pensado en Julio por su dinero. Tenía mi casita, mi costura, mi independencia. Solo quería amor, compañía, alguien con quien compartir los días que me quedaban. A partir de ese día, se declaró la guerra. Pero no imaginé hasta dónde podrían llegar. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Los hijos de Julio comenzaron una campaña sistemática para destruirme. Primero, estaban los comentarios mezquinos. Elena corrió la voz por la ciudad de que yo era un cazador de fortunas, que había seducido a su padre viudo y vulnerable. Rodrigo usó su posición como un abogado respetado para difundir dudas sobre mi carácter en las reuniones sociales. Augusto fue más directo, incluso se me acercó en la calle. «Señora Julieta», dijo una tarde,
sujetándome del brazo con fuerza cuando salía de la farmacia, no podrá engañar a mi padre para siempre. Averiguaré tus verdaderos intereses. Sentí miedo. Miedo real. Sus uñas se enterraron en mi brazo. Y pude oler el fuerte olor de su perfume mezclado con cigarrillos. Sus ojos tenían una frialdad que me puso la piel de gallina, luego vinieron las trampas más elaboradas. Comenzaron a controlar las finanzas de Julio, diciendo que querían ayudar a su padre a organizar mejor su negocio. Lo convencieron de que le diera a Augusto un poder notarial para administrar algunas cuentas. Es solo para darte más libertad. Para disfrutar de nuestro tiempo juntos, explicó Julio, sin sospechar nada, investigaron toda mi vida, buscando cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. Hablaron con vecinos, clientes de mi costura, incluso con mis hijos, tratando de plantar semillas de duda, pero estaba limpio. Mi vida siempre ha sido honesta, simple, transparente, fue entonces cuando decidieron crear lo que no pudieron encontrar. Era una mañana de diciembre de 1979, recuerdo porque el calor era sofocante y estaba regando mis rosas cuando Julio llegó a mi casa. Nunca lo había visto tan perturbado. Julieta, necesito hablar contigo, dijo, con voz temblorosa y rostro pálido. Nos sentamos en el porche, donde habíamos hablado y soñado con nuestro futuro juntos. El olor a jazmín estaba en el aire, pero esta vez parecía empalagoso. Amor mío, algo terrible sucedió. 20,000 pesos desaparecieron de la cuenta de la tienda. Augusto se enteró de que los retiros se hacían los días que estabas conmigo. En el banco, sentí que el mundo se derrumbaba. 20,000 pesos era una fortuna en ese momento, más de lo que ganaba en 2 años de costura. Julio, no puedes creer que yo, no, amor, no lo creo. Pero tienen pruebas. Dicen que conocías mi contraseña, que estaba presente cuando moví otras cuentas. Sus hijos habían orquestado todo a la perfección. Sabían exactamente cuando acompañé a Julio al banco, sabían que lo ayudé con sus recuerdos cuando olvidó números y contraseñas, algo común a su edad. Y lo usaron en mi contra. Julio César Mendoza, dije, sintiendo arder dentro de mí la dignidad de toda una vida. Si crees por un segundo que soy capaz de robar, entonces nunca me has conocido realmente. Vi lágrimas en sus ojos. Julieta, ya no sé a quién creer. Mis hijos dicen que tienen pruebas, que irán a la policía si es necesario, entonces vete, respondí, levantándome de la silla donde habíamos soñado tanto. Eso harán. La verdad siempre sale a la luz, Julio. Siempre. Se fue esa tarde y pensé que era para siempre, punto. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. La noticia se extendió por la ciudad como fuego en paja seca. En Vicente López, nuestro pequeño pueblo donde todos se conocen, me convertí en la viuda golpista que había intentado robar a un hombre honorable. Dejé de salir de casa. Dejé de coser. Dejé de regar mis rosas. Mis hijos, Roberto y Carmen, se quedaron a mi lado, pero también vi la duda en sus ojos. Mamá, dinos la verdad, dijo Carmen una tarde. La verdad. Es que amo a Julio más de lo que imaginaba. Era posible volver a amar a los 62 años, respondí. Y esa es la única verdad que importa. Las noches eran las peores. Acostado en mi cama, escuchando el viento que soplaba en la ventana, pensé en la sonrisa de Julio, el olor de su perfume, la forma cariñosa en que decía mi nombre. ¿Había sido todo una mentira? ¿Realmente creía que yo era capaz de traicionarlo? Pasaron las semanas. No tenía noticias de él. Toda la ciudad estaba hablando del caso. Algunas personas me evitaban en la calle, otras susurraban cuando pasaba. Sentí, por primera vez en mi vida, lo que era ser juzgado y condenado sin haber hecho nada malo. Pensé en dejar Vicente López, empezar de nuevo en otro lugar. Pero a los 62 años, ¿dónde empezará una mujer de nuevo? ¿Y por qué iba a huir? Si no había hecho nada malo, fue entonces cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Punto. Era una tarde de enero de 1980, el calor era insoportable y estaba en la cocina preparando una sopa,
una de las pocas cosas que aún podía hacer, cuando escuché que llamaban desesperadamente a mi puerta, era Julio. Pero no el Julio que conocí. Estaba más delgado, con los ojos rojos, sin afeitar. Parecía haber envejecido 10 años en 2 meses. Julieta, dijo, jadeando, perdóname. Por el amor de Dios, perdóname. Entró en mi sala de estar, la misma habitación donde habíamos planeado nuestra boda, donde habíamos elegido las canciones para la fiesta, donde habíamos soñado con nuestros días juntos. Lo he descubierto. Todo, dijo, desplomándose en su silla. Era Augusto. Mi propio hijo me robó para incriminarte. La verdad había salido a la luz por casualidad. A un empleado del banco, viejo amigo de Julio, le pareció extraño que Augusto retirara dinero. En momentos diferentes a los habituales. Decidió investigar discretamente y descubrió que Augusto había hecho copias de las llaves de la caja fuerte, que había falsificado la firma de su padre en documentos, que había orquestado todo hasta el más mínimo detalle. Confesó todo. Cuando lo confronté, continuó Julio, con la voz quebrada. Dijiste que lo hiciste, por el bien de la familia, que eras una amenaza para nuestros activos, que estaba senil y necesitaba ser protegido de mí mismo. Mi corazón se rompió. No. Para mí, sino para él. Por este hombre que amaba y que había sido traicionado por su propia sangre. ¿Lo sabían Elena y Rodrigo? Pregunté. Elena lo sabía. Rodrigo se enteró más tarde, pero no tuvo el coraje de decírmelo. Los 3. Mis 3 hijos conspiraron contra mí. Contra nosotros, lloramos juntos esa tarde. Lloramos por la confianza perdida, por el tiempo perdido, por la maldad que puede existir incluso dentro de nuestra propia familia. Julio me pidió perdón de rodillas. Literalmente de rodillas, allí en mi sala de estar, un hombre de 65 años pidiendo perdón a una mujer que había abandonado. En el momento en que más lo necesitaba. Julieta, sé que no me lo merezco, pero te lo ruego. Casémonos. Vámonos de aquí, comencemos de nuevo en otro lugar, lejos de todo este mal. Miré a ese hombre que amaba, que había dudado de mí, que me había dejado sola frente a la humillación pública, pero que también había sido víctima de la crueldad de sus propios hijos. Julio, dije, tocándole la cara con cariño, si digo que sí, ¿podrás vivir lejos de tus hijos? ¿Incluso después de todo lo que han hecho? Ya no son mis hijos, respondió, con una dureza en su voz que nunca antes había escuchado. Quien hace lo que le hizo a alguien a quien amo, no merece ser llamado mi hijo. Decidimos casarnos y dejar Vicente López. Julio vendió parte del negocio, dijo que gastaría su dinero en la vida y que no dejaría una herencia a sus hijos, se quedó solo con lo esencial para nuestra cómoda supervivencia, y planeamos comenzar de nuevo en Buenos Aires, donde podríamos ser solo Julio y Juliet, sin el peso del pasado, pero antes de eso, había algo que tenía que hacer. Le pedí a Julio que organizara una reunión con sus 3 hijos. Quería mirar a los ojos de cada uno de ellos y decir lo que pensaba. Nos reunimos en la sala de la casa de Julio, la misma habitación donde meses antes habían planeado mi destrucción. Augusto estaba cabizbajo, Elena lloraba, Rodrigo intentaba mantener una postura de dignidad que no tenía. Lo has hecho, dije, con voz firme y clara. Se las arreglaron para separar a tu padre de la mujer que ama. Se las arreglaron para humillar a una dama públicamente honorable. Lograron romper la confianza de un buen hombre en sus propios hijos. Espero que esté satisfecho. Señora Julieta, comenzó Elena, nosotros, no, la interrumpí. Ahora me escucharás. Nunca quise tu dinero. Nunca quiso sus herencias. Solo quería amar a tu padre y ser amado por él. Era todo lo que pedía en la vida. Pero no podías aceptar eso. Augusto trató de justificarse. Creemos que no pensaste en eso, respondí. Actuaste por codicia y egoísmo. Y ahora vivirás con las consecuencias de tus decisiones. Julio, a mi lado, estaba en silencio, pero sentí que su mano temblaba en la mía. Papá, dijo Rodrigo, podemos hablar, resolverlo. En familia, familia.
Julio habló por primera vez, con la voz llena de dolor. La familia no hace lo que tú hiciste. Perdiste el derecho de llamarme padre el día que decidiste destruir a la mujer que amo, punto. Julio y yo nos casamos 3 meses después, en una ceremonia sencilla, con solo mis hijos Roberto y Carmen como testigos. Nos mudamos a Buenos Aires, donde vivimos los años más felices de mi vida. Julio murió en 1987, a la edad de 72 años, en mis brazos, susurrando que yo había sido la mejor parte de su vida. Lo cuidé hasta su último aliento, y no me arrepiento de un solo día que pasamos juntos. Lamentablemente vivimos unos años, pero fuimos felices todos los días. Le doy gracias a Dios por todos los momentos que viví a su lado. Sus hijos intentaron acercarse cuando se enfermó, pero Julio se mantuvo firme. Hicieron su elección, decía. Ahora vive con ella. Elena vino a verme después del funeral. Lloró, pidió perdón, dijo que habían sido tontos. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar por completo. Me robaste días de mi vida con él, le dije. Días que nunca volverán. Espero que hayan valido la pena. Hoy, a los 86 años, cuando miro hacia atrás, sé que viví un amor verdadero. Un amor que superó las traiciones, las humillaciones y la maldad humana. Julio me enseñó que nunca es tarde para volver a amar, nunca es tarde para empezar de nuevo, y también aprendí que a veces las personas que deberían protegernos son las que más nos lastiman. Pero también aprendí que el amor verdadero siempre encuentra un camino, punto. Esta fue mi historia, una historia de amor, traición y redención que marcó mi vida para siempre. Si te tocó el corazón de alguna manera, si crees que el amor puede superar cualquier obstáculo, o si simplemente te conmovió este viaje de una mujer que no renunció a ser feliz, deja un like y suscríbete al canal para que sepa que mi historia ha encontrado eco en tu alma. Recuerda, nunca es demasiado tarde para amar, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y nunca debemos permitir que la maldad de los demás destruya nuestra capacidad de ser felices. El amor verdadero vale todas las batallas, todas las lágrimas, todo el dolor. Que tengas el valor de amar intensamente, independientemente de la edad, las circunstancias o las opiniones de los demás. La vida es demasiado corta para desperdiciar las oportunidades de ser felices que nos ofrece. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios los bendiga a todos y que encuentren, como yo, un amor digno de cada lágrima derramada.